Buenas tardes, bienvenidos de vuelta a Islita, Guanacaste. La verdad que ha sido una dinámica muy interesante desde ayer aquí saludando a grandes amigos. Eh, para nosotros en el PR es una gran intención que se logre hacer una pausa en un lugar como Islita. Muchos creo que han transitado por aquí, yendo de Nosara a Santa Tere o de Santa Tere a Nosara, que son algunos destinos que consideramos evidentes hoy en día. Pero sí, nuestra gran intención es que tengan tiempo de caminar este espacio que consideramos que es singular. Es una comunidad que ha tenido un desarrollo alrededor del arte, alrededor de la cultura nicoyana. Y para nosotros es realmente una gran alegría recibirlos a ustedes y que interactúen con todos nosotros los residentes. Yo me considero vecino de la comunidad, tengo más de 20 años de vivir esta experiencia y no dejo de compartirla con el mundo. Hoy iniciamos, como tenemos el programa, con Recibiendo a Vida Design Studio. Nos acompañan Camila Belli y Alejandra Gutiérrez. Ellos nos van a hablar un poco de su proceso del diseño y cómo interpretan, digamos, el paisaje para que tome protagonismo en los proyectos. El master plan puede transformar un destino turístico en una experiencia auténtica e inmersiva en la naturaleza. Por favor, Camila y Alejandra nos acompañan aquí en la tarima. Hola. Hola, hola. Bueno, hola a todos. Buenas tardes y gracias por estar acá con nosotras. Estamos muy emocionadas. Y antes que nada queríamos empezar con una pregunta que nosotros nos hacíamos. ¿Qué se te viene a la cabeza o en qué pensamos, qué nos imaginamos cuando pensamos en Costa Rica? Posiblemente muchos lo primero que pensemos sea en sus cascadas espectaculares, en su agua, en sus playas, muchas con aguas pristinas, en los animales, en sus bosques, en su gente, en su cultura, en su tradición. Costa Rica es todo esto y también son altos espacios grandes de ganadería, también son extensas áreas de tecales, también áreas de monocultivo próximas a ríos, también son áreas deforestadas. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo podemos, a través de un diseño consciente, eh, transformar un destino turístico en una experiencia realmente auténtica e inmersiva en la naturaleza? ¿Qué papel juega el Master Planning en esto? Bueno, empezaste gracias. Nuestra presentación se llama Territorio Protagonista, el abordaje de vida Master Planning al turismo natural. Nosotras somos Vidas, bueno, ella es Camila Belli, mi nombre es Alejandra y quiero contarles un poco de vida para las personas que no nos conocen. Nosotros somos un estudio de Master Planning y Diseño. Tenemos 3 estudios en el mundo: Santa Teresa, que es liderado por Camila; San José, del cual yo formo parte; y Cape Town, Sudáfrica. Y 2 meses al año abrimos un estudio en Australia por nuestros fundadores. Somos 21 personas en el equipo, todas de diferentes nacionalidades. Tenemos personas de Argentina, Brasil, Sudáfrica, Australia, Costa Rica y demás. Y esto ha sido deliberado, o sea, parte de la filosofía de vida es que entre más perspectivas existan, más podemos nutrir al diseño. Otro valor fundamental del estudio es que creemos en la equidad de género. El 60% de nuestro equipo somos mujeres en diferentes áreas. Habemos algunas trabajando en tareas más administrativas, o como Camila y yo, que lideramos proyectos. Y algo que quisiéramos enfatizar es que nuestra práctica es altamente colaborativa. Nosotros trabajamos en proyectos grandes, con equipos grandes, multidisciplinarios. Muchas personas vienen de la biología, del derecho, derecho ambiental. Trabajamos con realtors, con desarrolladores, arquitectos y personas de diseño interiores, entre otros. Algunas de esas personas se encuentran acá presentes o van a participar del festival, lo cual nos alegra montones.
Y otras también que trabajamos, con las que trabajamos en Costa Rica, como Esfera, Cayuga, que no se encuentran acá presentes, pero que han sido una parte importante de nuestro estudio y de la historia de nuestro estudio. Así como también otras que son empresas internacionales como Luxury Frontiers, Olson Kundig y Studio Jenkel, entre otros. ¿Qué es el master planning? El master planning es un término que en realidad no existe mucho en español, así que por eso lo utilizamos en inglés, pero es el planeamiento territorial de alguna forma, pero también incluyendo el diseño y la estrategia. Entonces, nosotros tenemos un enfoque estratégico y de diseño. También consideramos la evaluación de la viabilidad económica, ambiental y operacional, hasta llegar a definir un master plan que se vuelve una guía y dirección para el proyecto, que evoluciona con el tiempo. Es muy importante para nosotros entender que el master planning no es un proceso estático, no es un proceso lineal, sino que es un proceso que va cambiando con el tiempo. ¿Por qué? Como decía Ale, es un proceso multidisciplinario, en el que a través de diferentes disciplinas siempre vamos observándonos y reafirmándonos, o cuando no, generando cambios para llegar a un plan maestro que sea lo mejor posible. Trabajamos a través de una escucha activa. Primero entender lo que ya es para entender lo que puede ser. Trabajamos con perspectivas holísticas y de sistemas naturales para así de nuevo ver qué es este lugar, qué es lo que puede ser. Con modelos económicos que sean viables, buscando soluciones sensibles para el medio ambiente. Nosotros somos un estudio que trabaja de forma analógica. Esto es porque creemos que realmente lo que es humano es lo que realmente podemos utilizar como medio para llegar a un diseño más humano y con realmente sensibilidad. Nuestro punto de partida siempre es el sitio. Nosotros arrancamos nuestros diseños siempre con una visita al sitio, donde nos juntamos tanto con el cliente, que muchas veces está nuevo como nosotros en el proyecto, y hacemos un recorrido con los pies en la tierra. Eso es lo que nos va a dictar realmente qué es lo que va a pasar después. Es muy importante para nosotros la sensibilidad. Ahora, bueno, justo hay una brisa, y esto es lo mismo que hacemos en el sitio, ¿no? Cerrar los ojos, ver cómo se siente el lugar, cuál es su historia, cuál es su cultura, cómo nos sentimos, cómo se siente este espacio, cómo se siente este otro espacio. Acá me siento mejor, este espacio se siente muy dinámico, o sea, vamos explorando los diferentes espacios del sitio para realmente trabajar con él y no imponer cosas sobre él. Seguimos a quienes conocen mejor el sitio. Muchas veces hay gente que ha vivido por mucho tiempo en los espacios donde trabajamos, así que nos acompañan en los recorridos y nos van contando sus experiencias y sus conocimientos del sitio para poder entender realmente lo que el sitio es. Acá, como ven, en esta imagen estamos en un río con un mapa de sitio donde muestra cómo vamos recorriendo el espacio y lo vamos sintiendo a medida que vamos conociéndolo realmente en el sitio. Nosotros creemos profundamente que un master plan y un diseño no puede realizarse solamente detrás de una computadora, ¿no? Entonces vamos a ir experimentándolo en el primer approach en sitio con un montón de personas que nos aportan también conocimiento para realmente llegar a un master plan, donde es muy importante alejarse, ¿no? Siempre, a veces uno se mete mucho en los detalles, entonces acá lo que hacemos a veces es volver hacia afuera y preguntarnos, ¿esto es realmente lo que necesitamos? Buscamos entender lo que es antes de pensar lo que podría ser. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre el tipo de proyectos en los que trabajamos. Hemos hecho proyectos de diversas tipologías, hemos trabajado con fincas ganaderas, renovaciones de destilerías de ron, proyectos muy diversos, pero se podría decir que a nivel de master planning nos hemos enfocado y especializado muchísimo en proyectos de turismo basado en la naturaleza. Y me gustaría contarles un poco de la historia de Costa Rica en temas turismo. Costa Rica tiene una historia que a mi parecer y a parecer de vida también es bastante particular y única. Costa Rica ha sido casa de uno de los primeros ecolodges en el mundo, cuando los ecolodges estaban comenzando en los 80s y 90s. Nosotros de hecho trabajamos en que es la Parríos, que es de los años 90s. Y tanto en temas de ecolodges como en temas de conservación.
muchísimo por influencia extranjera, pero también por políticas estatales. Entonces, este mapa muestra cómo a partir de los 50 el país tenía unas políticas muy explotativas del territorio que generó que como en los 70s y 80s el nivel de deforestación fuera bastante masivo. O sea, llegamos a la mitad de la cobertura boscosa que tenía el país y a partir de los 80s empiezan a generar nuevas políticas, ¿verdad? Que reforzaran como prácticas más sostenibles con la tierra, reducir el rol de la ganadería y el rol de la madera en nuestra industria. Y bueno, y es que esto nos pone a pensar muchísimo, bueno, siento un precedente de Costa Rica y el Estado teniendo un rol activo en mover o direccionar al turismo y a otras industrias con prácticas más sustentables. Entonces, a nosotros nos viene muchísimo la pregunta como, ¿qué es lo que vienen realmente las personas a experimentar a Costa Rica? Y bueno, el turismo acá ha entendido que, ha encontrado que la forma más exitosa es entender que las personas no vienen aquí a experimentar la infraestructura o los hoteles, sino que vienen principalmente a tener experiencias y a conectar con la naturaleza. ¿Cómo? Conectando con escuchar los congos en la mañana, escuchando las chicharras en la noche, conectando con esos espacios que nosotros tratamos como de crear, por lo que digamos que nuestro lema sería crear que la naturaleza sea la protagonista en la experiencia. Y bueno, aquí tengo una frase de Hans Pfister, que es un colega, amigo, cofundador de Cayuga Collection, que es una colección de hoteles ecoturistas y presidente de Canaeco, que es la Cámara Nacional de Ecoturismo, que describe lo que hacemos de esta manera. Algo que aprendí de vida es que si no ocupas todo el espacio disponible y simplemente lo dejas abierto, aún así estás creando lujo. Este lujo después se transforma en beneficios económicos. Creo que no todo se trata de maximizar la cantidad de edificios, sino de crear espacios abiertos que crean la magia para otros. Y eso hace la diferencia. Nos pareció muy pertinente porque nosotros tenemos este lema de less for more, que básicamente consiste como en una menor inversión, un menor impacto ambiental, puede llegar a posicionar a un hotel, una experiencia turística, como algo que tenga un valor diferenciado, ¿verdad? Le aumenta su valor y tiene una mayor capacidad de sostenerse en el tiempo, porque si es sostenible a nivel económico, digamos que estaríamos logrando que sea sostenibilidad en muchas áreas, que es lo que estamos buscando. Entonces, eso sería como tal vez a nivel más general. Ahora, a nivel personal, algo que para nosotros es muy importante y como desde nuestro lente como personas, creemos que es mediante el vínculo entre las personas y la naturaleza que podemos generar como un sentido de pertenencia hacia estos espacios que eventualmente promueva que las personas se quieran involucrar más en temas de sostenibilidad, en ver que existen otras formas de hacer las cosas y en querer proteger el recurso que tenemos y en el cual trabajamos también. Bueno, les vamos a contar ahora a través de algunos proyectos en los que trabajamos cómo fue nuestra experiencia y cómo hicimos para traer esta experiencia inmersiva a nuestros proyectos. El primero que vamos a hablar es Nayara Tenter Camp. Nayara Tenter Camp, a nosotros nos contrataron, voy a volver para atrás, a nosotros nos llamaron inicialmente para trabajar en la reforestación del sitio. Resulta que, bueno, cuando llegamos nos dimos cuenta que para lograr una experiencia realmente inmersiva y que realmente conectara a las personas con el medio ambiente, habían también otras cosas que teníamos que trabajar, no era solamente con la reforestación per se. Entonces, cuando llegamos, nuestros recursos heredados eran, ya teníamos un área de construcción en la que estaba trabajando Luxury Frontiers en la parte de arquitectura, teníamos una parte de vegetación con baja densidad y otro área que presentaba una sola zona un poco más boscosa,
que ellos llamaban el santuario del proyecto. Esto es una imagen de los primeros momentos en la construcción del proyecto para que vean cómo era esto, que era un área ganadera inicialmente y se utilizó para utilizar el área de más densidad del proyecto. Y acá les quiero mostrar un poco de cuáles fueron nuestro trabajo y nuestros inputs para trabajar y mejorar la experiencia del cliente en esta experiencia inmersiva en la propiedad. Entonces, nosotros cambiamos un poco la circulación del proyecto y la forma en la que el cliente se maneja en la propiedad. Lo primero que hicimos fue cambiar el punto donde estábamos poniendo los parqueos, para así alejar la parte vehicular de la experiencia del cliente en la parte que nosotros queríamos que realmente estuviera en contacto con la parte de naturaleza. Redistribuimos un poco la circulación en la parte de las cabinas, cambiamos el punto de llegada del proyecto, que en realidad es el punto que todos hubiéramos esperado, que es el punto más importante, que son las vistas al volcán. Este proyecto está ubicado en Arenal, como vieron en la primera imagen, y las visuales hacia el volcán en general es lo que uno hubiera pensado que es lo más importante, que bueno, sí es un recurso espectacular que tiene el proyecto, pero también devolverle un poco a lo que es la circulación y a los bosques internos. Trabajamos también, agregamos un puente peatonal también para la experiencia y para poder estar inmerso en estos espacios. Está interconectado con todo el sistema holístico de tratamientos que fuimos trabajando. Agregamos un sistema de drenajes pluviales que fue muy, muy importante en el momento no solo de lo que era la previsión a futuro de la erosión de la tierra, pero sino también para mejorar los sistemas en sitio. A partir de que generamos estos sistemas empezaron a haber muchos más animales, aves, la biodiversidad creció un montón y actualmente también estamos celebrando el agua alrededor de la propiedad. Esta es una imagen que muestra cómo nosotros estábamos viendo el proyecto, cómo nos lo imaginábamos, el puente colgante a través del terreno existente, conectando las áreas a través del recorrido peatonal. Esta es una imagen, perdón que está pixelada, pero que ya muestra cómo a través del tiempo se empezó a reforestar, obviamente. Acá una imagen de los parqueos que está integrada en los árboles existentes. Estas son unas pozas naturales que también creamos que subieron mucho el valor el valor experimental, experiencial, de experiencia en el proyecto, que fue muy interesante porque acá trabajamos todo alrededor de los árboles existentes y la pendiente y el terreno natural. Acá se ve un poco el sistema de retención de aguas que recogen todo el agua de la propiedad. Puente colgante, y ya vieron anteriormente la imagen de cómo recibimos el sitio, y esta es una imagen que fue tomada 3 años después de haber comenzado con el proceso de reforestación, y ya se ve cómo el sitio y el territorio vuelve a tomar protagonismo con lo que fuimos planeando y sembrando. Esto es algo que para nosotros fue muy interesante. Acá, de hecho, cuando empezamos a hacer la paleta de siembra, que fue inspirada a través de la observación de los sistemas y de las plantas del territorio próximo a la zona, como pueden ver, esta imagen no pertenece realmente a Nayara, pero a las áreas de alrededor. Fue una imagen de inspiración, como les decía, de la paleta de siembra. Cecropia, que todos vimos estos árboles alrededor de las calles, en bosques, son especies pioneras en Costa Rica. Y saben, cuando empezamos a buscar las plantas que necesitamos para generar esta reforestación y empezamos a circular la lista de siembra, la gente nos decía, pero maestro, esto es monte. Y nosotros, claro, es monte porque justamente es devolverle un poco al territorio y lo que haría por sí mismo. Nosotros acá no venimos a imponer un diseño, sino que venimos a ayudarlo para que se regenere por sí mismo. Esto fue muy interesante, plantamos alrededor de 5.000 árboles, 10.000 palmeras, como alrededor de 100.000 arbustos, y acá hay más imágenes de lo que fue la inspiración del proyecto. Así que, bueno, estamos muy contentos con el resultado. Acá hay otra imagen también para que recuerden, así era como lo recibimos, y de hecho es hace como ya 2 años de cómo se fue regenerando por sí solo. Acá les muestro una imagen de cuando estábamos sembrando las plantas llegando a sitio. Y algo que para nosotros también fue muy interesante es ver cómo el balance, ¿no?, entre las plantas, entre la flora y la fauna, la construcción se fue dando en los primeros
las primeras plantas que fuimos sembrando fue toda una batalla, porque los taínos venían y se comían las plantas, entonces bueno, tuvimos que ir trabajando ahí con la estrategia. Esta es la forma en la que trabajamos muchas veces, previsualizando un poco cómo es que queremos que se vean estos espacios y la experiencia. Y esta imagen, para mí es muy importante, esta imagen la tomé, bueno, de hecho las dos, hace como aproximadamente un mes, y fue muy lindo, la verdad, porque anteriormente, como podían ver, no llegaban muchos animales al sitio. Actualmente, tanto en la parte como la parte alta de los árboles como en el sotobosque, empezamos a encontrar estos animalitos. Este estaba justo bajando, el oso perezoso estaba bajando a la tierra. Los pavones andan por alrededor, hay un montón de colibríes. Entonces, fue muy lindo ver cómo realmente el sitio empieza a recobrar su fuerza y cómo también un proyecto turístico con un trabajo donde realmente se ponga como protagonista el territorio puede realmente volver a tener las características originales y también puede, bueno, ¿no? Puede ser una experiencia que realmente el turista o mismo el territorio sean lo que todos imaginamos de Costa Rica. Gracias. Ok, yo les voy a hablar ahora de redefinir el lujo. No es el beach view, es la experiencia del bosque. Y les voy a contar esta experiencia, este aprendizaje a través de un proyecto en el que trabajamos y trabajé personalmente, que se llama El Bosque, ubicado en Nosara. Entonces, bueno, aquí habemos varias personas del mundo del diseño. Constantemente lidiamos con realtors, desarrolladores, los clientes. Y todas las personas cuando estamos viendo propiedades preguntan el beach view. ¿Cuál es el beach view? Porque sabemos que eso es lo que le da valor a los proyectos. Sin embargo, en este proyecto, cuando llegamos, aquí hay unas imágenes determinadas, pero más o menos esto fue el tipo de vegetación que encontramos. Encontramos árboles majestuosos, árboles enormes, de verdad maduros, especies muy diferentes, muy variadas, como lo que se podría definir como bosque secundario, ¿verdad? Pero ya más maduro. Y el proceso, este proyecto lleva desde el 2012, es un proyecto muy importante en la historia de vida, y desde el origen, cuando hicimos el Vida Sessions y estuvimos trabajando en sitio con los grupos colaborativos, trabajamos con un biólogo que nos fue guiando con todas las diferentes especies que existen en la propiedad. Un dato que me parece súper interesante es que en la propiedad habían 44 especies de murciélagos y solo en Canadá hay 3. Entonces eso prueba como la cantidad de biodiversidad y fauna que existía en el lugar que estábamos impactando, ¿verdad? Y entonces ahí nos llega la pregunta de, bueno, ¿qué hacemos cuando estamos trabajando con una propiedad que realmente es un bosque pristino? ¿Y cómo hacemos para llegar a un consenso o entender que tal vez el valor no se trata del beach view, sino que puede ser también el bosque y que puede ser la experiencia del bosque? Entonces ese fue el reto que nos encontramos con esta propiedad. Bueno, este es el master plan del proyecto. El proyecto se encuentra a 600 metros de la playa, es de 155 hectáreas y aproximadamente tiene entre 45 y 48 lotes. Actualmente, bueno, lo llevamos de diseño a implementación. Implementamos y construimos todo lo que es infraestructura del proyecto, la calle, MIP y todo lo que fue ya el llevarlo a cabo, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que me parece importante era, bueno, cómo íbamos a lograr que el bosque fuera la prioridad, cómo íbamos a lograr que fuera protagonista. Nosotros cuando hacemos master planning... dale. Un corte comercial. Hay 2 vehículos que están bloqueando la pasada de los carros. Entonces, perdón que las interrumpo. No, Hay un Nissan 67-2130 y un Honda TGR 088. Cosas que pasan en Costa Rica. Todo bien. Ok, continuando. Sí, nosotros cuando hacemos master planning la gente a veces se pregunta como, bueno, ¿dónde está el scope de vida? ¿Dónde empieza y dónde termina?
Y es un poco ambigua, pero parte de lo que hicimos y trabajamos con estos clientes fue entender cómo íbamos a más o menos controlar o manejar la intervención arquitectónica y la intervención de infraestructura para que tuviera el menor impacto sobre lo que estábamos trabajando, cómo generar huellas pequeñas, cómo proponer y motivar a las personas de arquitectura que iban a trabajar en el proyecto que elevaran sobre pilotes las casas para también permitir que el suelo se pudiera siempre regenerar, permitir la escorrentía natural y el flujo de especies y fauna. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, una de las estrategias fue generar estas como huellas, digamos, los lotes tienen esta forma, y cómo generamos como unas huellas en donde se le delimitaba a la persona que comprara las propiedades la huella de intervención. Entonces, desde el principio ya estamos como poniendo en prioridad la comunidad, como el bien común, por sobre los bienes individuales de una persona que quisiera solo botar todos los árboles y más o menos hacer una intervención mayor. Otra estrategia fue que, bueno, algo que no he contado es que este master plan se basa muchísimo en el master plan que habíamos heredado. Ya existía un master plan que había diseñado otra persona que tenía la calle construida, entonces por eso la circulación se volvía un reto. Y otra estrategia que implementamos fue algo que fue más o menos inspirado en cómo funcionan los hoteles, que fue entender cómo funcionan las entradas de los hoteles. ¿Qué es de las cosas que hacen que la infraestructura se vuelva más masiva? Bueno, el uso del automóvil tradicional. ¿Qué tratamos de hacer en el bosque? Tratamos de centralizar los parqueos cerca de los accesos para que a partir de ahí funcionara como algún proyecto de hospitalidad en donde se hace una transición entre un vehículo tradicional a un vehículo eléctrico, bicicleta o caminar. Esto es un reto, sabemos que es un reto, pero estamos trabajando con clientes y parte del Vida Session y cómo fue es que entre ambas, tanto el cliente como nosotros aprendimos que realmente valía la pena hacer el intento. Entonces lo que hicimos fue centralizar todos los parqueos en la parte como superior izquierda del master plan, que es el acceso principal, y que a partir de ahí todas las circulaciones fueran vehículos eléctricos o de uso mixto. ¿Cómo podemos también hacer eso? Bueno, el bosque también contaba con ciertas condiciones que lo posibilitaban, tenía cercanía con comercios, entonces sabemos que una persona una vez que llega a Nosara ya puede transicionar a este tipo de vehículos y no necesitar regresar a automóviles tradicionales. También sabemos que estaba a 600 metros de la playa, perfectamente las personas podían caminar y bueno, de eso se trata también, ¿verdad? De irnos educando entre todos. Aquí, bueno, una imagen representativa de ya el proyecto construido, la calle, diferentes tipos de uso. Aquí mostramos también la calle original, o sea, ya la calle del master plan inicial que habíamos heredado estaba parcialmente construida. Podemos ver cómo existían como el cordón y caño tradicional que se podría ver como en cualquier condominio del Valle Central, o sea, el diseño era bastante de estilo urbano. Y parte de lo que nosotros estamos haciendo, no solo en este proyecto, sino en general, es cómo podemos entender cuál es el estilo de las costas, ¿verdad? El estilo, nadie quiere ir a Nosara a sentirse que está en Escazú. Entonces, parte del proyecto era como tratar de entender, bueno, cuáles son los materiales. Trabajamos con piedra local, tratamos de no asfaltar, sino trabajar en las superficies más planas, en las zonas más planas, trabajar con superficies permeables en la medida de lo posible, generando como estos bordillos de piedra local para sostenerla. Todos estos son retos, ¿verdad? Son retos de mantenimiento, pero con el suficiente conocimiento y con la suficiente convicción. O sea, el diseño era bastante de estilo urbano y parte de lo que nosotros estamos haciendo, no solo en este proyecto, sino en general, es cómo podemos entender cuál es el estilo de las costas, ¿verdad? El estilo, nadie quiere ir a Nosara a sentirse que está en Escazú.
Entonces, parte del proyecto era como tratar de entender, bueno, cuáles son los materiales. Trabajamos con piedra local, tratamos de no asfaltar, sino trabajar en las superficies más planas o en las zonas más planas, trabajar con superficies permeables en la medida de lo posible, generando como estos bordillos de piedra local para sostenerla. Todos estos son retos, ¿verdad? Son retos de mantenimiento, pero con el suficiente conocimiento y con la suficiente convicción podemos generar cambios como este. También cambiamos el sistema de drenajes por un sistema de drenajes como más inspirado en la naturaleza. Entonces, bueno, mucho del bosque y de la experiencia del bosque se trataba de cómo hacemos que las personas conecten con el bosque, cómo hacemos que tengan diferentes experiencias, que sea diverso, que sea entretenido. Como pueden ver, la topografía era bastante inclinada y tenía zonas bastante pronunciadas. Entonces tratamos de generar conectores que en algún momento se pudieran volver como acentos y experiencias interesantes, como puentes colgantes, que ya no es solo que hice un camino diferente para llegar a la casa, sino que de repente me quedé viendo, vi aves. Algo que aprendimos muchísimo de trabajar con personas de biología es que realmente en el bosque tropical húmedo la fauna está en el dosel de los árboles, que es como la parte de arriba. Entonces queríamos conectar a las personas con esas experiencias, también por eso la intención de subir la arquitectura, para que eso se convirtiera en la experiencia protagonista. Aquí podemos ver unas imágenes del tipo de quebradas o sistema de manejo de aguas pluviales integrado que realizamos, basado o sea, perfectamente esto podría ser muy asemejando a una quebrada. Vemos la escala, el tamaño de una persona, son propiedades, o sea, son intervenciones grandes, ¿verdad? Pero acá no estamos utilizando concreto, todo este tipo de drenajes permiten la infiltración del suelo y así es como vamos ayudando a que los ecosistemas se sigan regenerando y se sigan fortaleciendo. Todos sabemos la cantidad de agua que pasa por nuestros terrenos cuando estamos en época lluviosa, entonces esto también prueba como el reto que fue y también hablar un poco que el reto no es solo nosotros, es un reto de muchas personas en temas de mantenimiento. También trabajamos con materiales y tratamos de buscar prácticas más artesanales que requieren de mano de obra más especializada, con más experiencia. Y bueno, otra estrategia fue el tema de la iluminación. Sabemos que las personas se sienten muy cómodas caminando por senderos en donde se ve bien, pero también una de las cosas que hablábamos con el equipo era la importancia de entender que hay soluciones que pueden ser muy sencillas y tal vez no las pensamos, como perfectamente las personas pueden salir de noche a caminar con un foco y eso es parte de la experiencia que al menos todas las personas ticas que hemos tenido las experiencias de playas en Costa Rica, esa es la forma en la que las habitábamos de noche. ¿Por qué no optar por soluciones de este tipo? Aquí muestro unas fotos de la entrada del proyecto. La entrada, sí, como había dicho anteriormente, era de un estilo muy urbano, entonces esa parte sí como que tratamos de bajarle el impacto visual. No, el bosque no tiene, digamos que aguja para hacer un condominio, ni queríamos como que fuera a generar ese tipo de impacto en la comunidad. Entonces trabajamos como formas de seguridad pasiva, creando como mayor privacidad en la entrada y un poco de discreción. Y bueno, otro aprendizaje importante del bosque y esa experiencia de haber trabajado con esos clientes es que las relaciones con nuestros clientes y con los equipos con los que trabajamos son sumamente importantes. Aprenden ellos, aprenden ellas, aprendemos nosotras también. Entonces, algo que me pareció interesante cuando estábamos haciendo todo el análisis de la propiedad es lo que dijo Cami anteriormente, que nosotros no trabajamos un sitio solo limitado al borde de la propiedad. O sea, el sitio que estamos impactando tiene que ver con una región, tiene que ver con una experiencia física más amplia, tiene que ver con una historia. Y a lo largo de esta investigación que hicimos con diferentes disciplinas, realmente nosotros como empresa y como estudio creativo aprendimos muchísimo de Nosara y eso nos ha ayudado a otro montón de proyectos que hemos hecho en la zona y ha sido una experiencia bastante enriquecedora
y es una experiencia que también le puede devolver a la comunidad. Algo que nos dijo un cliente una vez fue, no podemos tener un hotel 5 estrellas en una comunidad 1 estrella, en el sentido de que de nada sirve que exista una economía si la economía no puede aportar y no puede tener un impacto a todas las personas de la comunidad. Con estos clientes, que nosotros también trabajamos en el Hotel Harmony, diseñamos y nos aliamos para hacer el diseño de la calle principal de Nosara, calle Guiones, que le llamamos calle modelo porque la idea era que fuera un modelo que se pudiera replicar en otras zonas de Guiones, que ya ha sido implementado, de hecho. Que fuera un poco lo mismo, ¿verdad? Como cómo podemos repensar las calles para que sí sean pavimentadas y no generen el problema de polvo, que es un tema de salud, pero que sí puedan mantener el estilo rural, el espíritu playero. Y bueno, un reto grande y era muy importante para la comunidad era que, bueno, este es un estudio que se hizo hídrico cuando estábamos haciendo el bosque, y ahí se puede ver la cantidad de aguas que baja de las montañas Huacas, todo hasta las zonas cerca de la costa. Y por esas aguas, todas esas aguas estaban en algún momento llegando a Calle Modelo e inundando un montón de locales. Entonces, parte del impacto también fue como ver cómo canalizar esas aguas y cómo mediante las estrategias que ya les he mencionado podíamos hacer una mejora en la región. Ok, ahora, bueno, como contaba Ale, muchas veces nosotros no trabajamos solamente con el master plan o con los recursos que recibimos de las propiedades donde trabajamos. Muchas veces también trabajamos y tenemos factores que nos afectan desde afuera, ¿no? Este es el caso de Nantipa. Vamos a hablar un poco de los tratamientos de agua en este proyecto. Nantipa es un proyecto que está ubicado en Santa Teresa, en el área costera. Como pueden ver, está en el área frente a la playa. Es un proyecto que, por su ubicación, está recibiendo aguas de toda la parte de arriba de la montaña, bueno, de arriba de la montaña, y también recibe todas las aguas de la calle principal. Bueno, esto es un poco la imagen del proyecto satelital. Es un proyecto un poco más pequeño que los que venimos hablando antes. Pero bueno, acá un punto importante es que cuando nosotros llegamos a la propiedad para hacer el diseño de este proyecto, como mencioné, es un área baja y tenía ciertos factores que venían acompañando el proyecto. En este caso eran un montón de pochotes que estaban en la propiedad, súper lindos. De hecho, trabajamos en este proyecto y se utilizaron como referencia y como ideas y como inspiración para los interiores de las cabinas, de las habitaciones. Entonces, ese era un punto importante a tener en cuenta, entre otros. También en el centro de la propiedad era uno de los puntos más inundables de la zona. Cuando empezamos a trabajar en el proyecto y empezamos a pensar en el sistema de aguas, el primer planeamiento fue que hiciéramos diferentes cajas de registro pluvial, recibiésemos las aguas, las entubáramos y las mandáramos a la playa. Para poder lograr esto también teníamos que elevar los niveles, lo que nos implicaba quitar varios árboles, lo cual nos pareció que era una posibilidad de diseño que era bien, o sea, se podía hacer, funcionaba, pero nos preguntamos, ¿es esto lo que nosotros queremos? ¿Es esto lo que estamos buscando? En los proyectos que hablamos anteriormente, en varios mencionamos el recorrido que hicimos con las aguas, cómo las tratamos, que el agua realmente para nosotros es un elemento a celebrar. Este proyecto fue uno de los pioneros, fue anterior a los que estuvimos hablando anteriormente. Y en este proyecto realmente decidimos utilizar el agua como ancla y como guía para el diseño. La piscina está ubicada en este caso en el medio de la propiedad, como un poco un cuento, ¿no?, de cómo fue el proceso. Cuando llegamos, este era el área que estaba inundada, entonces lo que parecía más natural era, ok, podemos poner la piscina aquí también, y que después pensamos en cómo esto iba a devolverle también un poco la privacidad al proyecto, ¿no? Y al principio, cuando hicimos este planteo de la circulación de las aguas, al principio nos presentaron un poco de resistencia, pues era algo que era bastante innovador y era diferente, como cómo no vamos a utilizar concreto, cómo no vamos a entubar las aguas, cómo. Fue un desafío y fue un reto probarlo. Fue para nosotros uno de los primeros proyectos donde probamos que esto funcionaba.
realizamos varias y diferentes lagunas de retención de gran tamaño, lo cual también quitaban un montón de espacio que posiblemente se podría haber utilizado para construir nuevas unidades. Son todas realizadas en piedra y permiten la infiltración y la percolación nuevamente del agua a los suelos. Entonces, tuvimos que buscar estrategias también para convencer de que podíamos hacer esto y por qué podíamos hacer esto. Entonces, decidimos tener la piscina en el centro. Toda la circulación también está ligada a estos sistemas de agua que están interconectados. Y pusimos el restaurante en el frente, lo cual también iba a generar un modelo económico viable para el proyecto, ya que iba a generar obviamente ingresos por ese lado en un proyecto que tenía conexión directamente con la playa. Bueno, acá en este diagrama, que es un diagrama que extrajimos también de los momentos en el que estábamos en diseño, se ven las diferentes pozas de infiltración, que también estaba muy interesante porque al recibir las aguas de la playa, de la calle principal y de las partes superiores de la montaña, en estas pequeñas, grandes áreas de retención, se va filtrando el agua antes de que finalmente llegue a su punto de desfogue, también con la intención muy importante de generar el menor impacto posible en estas áreas tan vulnerables y sensibles para todos y también para los que vivimos acá, los que nos gusta surfear también en las playas, ¿no? Entonces, para nosotros esto fue muy importante, también respetando lo que el cliente nos pedía, que es la privacidad, las villas beachfront. Esta es una foto que muestra en los inicios los puntos bajos, los pochotes y la importancia que para nosotros ellos significaron como anclas en el diseño. Y estas son fotos también durante el proceso del recorrido. Mostramos cómo también a través de los sistemas, la retención del agua en una zona tan seca y con unas temporadas de lluvias por ahí tan contrastantes, ¿no? En épocas de lluvia recibimos una cantidad enorme de agua. En el primer año ya llenamos todas las piscinas y las lagunas de retención con el agua que venía de toda la zona. Pero eso también permitió que la propiedad mantenga su humedad en épocas secas. Acá vemos cómo la siembra es súper exuberante. Al principio, obviamente, también trabajamos con riego, pero después se fue disminuyendo. Esta es una imagen que muestra estas áreas de retención enormes, como les contaba. Acá lo llamamos río seco, obviamente es en momentos de sequía, en época seca, donde no circula el agua, pero se puede ver cómo también es parte de la experiencia de los huéspedes. Como Ale contaba, también sirve, ¿no?, para tomar conciencia de lo que sucede acá en Costa Rica, como, ok, vemos esto, ¿por qué está esto? ¿Cómo es? Y lo celebramos en su recorrido. Acá también es otra imagen parte del recorrido, donde se ve que vamos siempre celebrando y de la mano de los senderos del agua. Esta imagen de central me encanta. Son almendros de playa también en el sitio que empiezan a generar sombra para devolverle también un poco de comodidad al sitio que también teníamos un montón de pochotes que los mantuvimos, la gran mayoría, pero obviamente los pochotes pierden su sombra y sus hojas en verano, entonces sembramos otras especies que nos ayudaron al confort. Y esta es una imagen un poco más reciente, que ya se ve como, de nuevo, como mencionamos también en varias ocasiones hoy, la naturaleza al final siempre sale ganando y podemos acompañarla y empoderarla a través de sistemas holísticos que mejoren en lo posible el espacio y para transformar la experiencia turística. Gracias. Este es como el último proyecto que vamos a hablar y el tema es redescubriendo el equilibrio natural del paisaje guanacasteco. Nosotras, cuando estamos entre proyectos, pasamos movilizándonos, avionetas, tuk-tuk, carros, y nos encontramos constantemente en la situación de ir viajando por por los paisajes de Guanacaste, viendo una gran porción del paisaje altamente impactado por la ganadería, poca cobertura de árboles, algunos parches, un toque frágil cerca de las quebradas. Y eso constantemente nos trae la pregunta de, bueno, ¿cómo podemos hacer para que paisajes como estos se puedan regenerar? ¿Es posible? Esta es una fotografía aérea de la propiedad de la que les voy a hablar, que se llama Loma Sagrada. Es como la lomita que se encuentra en el centro de la imagen. Claramente se ve como todo el sector
que no sea la quebrada ha sido impactado por la ganadería, sumamente seco y deforestado. Y bueno, Loma Sagrada es un proyecto de Wellness Retreat. Es un Wellness Retreat por dos estadounidenses que vinieron a Costa Rica a generar un poco más de conciencia sobre prácticas regenerativas, así como prácticas de conectar con los alimentos, de dónde vienen y cómo podemos trabajar la tierra. La propiedad es de 6.600 metros cuadrados y aquí diseñamos tanto el master planning como la implementación. Como les explicaba, la loma, o sea, la propiedad es una loma, tiene unas pendientes muy altas, entonces implicaba bastantes retos y uno de los retos mayores era ese, ¿verdad? Cómo hacer que el paisaje se regenerara y muchas veces pensamos que es muy complicado, pero realmente en Costa Rica es mucho más sencillo de lo que parece. Una de las primeras estrategias fue sacar al ganado, o sea, la naturaleza ya tiene una fuerza muy grande, entonces era como dejar a la naturaleza hacer un poco su trabajo. Definimos, voy a regresar, y apenas lo reconocimos, le pusimos cinta, delimitamos zona de protección de árboles, hablamos con la construcción, también se trata mucho de verdad educar a las personas que están trabajando en la construcción de la importancia de proteger algo que parece una mata, pero que en 8 años después se iba a volver en estos guanacastes que están acá, que ahora se volvieron como el umbral principal para una de las áreas del retreat en donde se hacen ceremonias. Entonces, eso prueba un poco como estrategias como esas que de repente podrían parecer complejas, pero realmente con poco de convicción o energía podemos lograr como cambios significativos y mejorar montones la experiencia sin que implique también una inversión económica, porque comprar un árbol de ese tipo podría salir a ese tamaño como en $5,000 y realmente fue nada más como bastante estratégico. Esta es una foto del antes y el después. Las pendientes son bastante quebradas, entonces hicieron bastantes intervenciones para hacer control de suelos, promover la infiltración, generar muros de retención. En la sección se podía ver cómo parte de la estrategia también fue elevar la arquitectura, dejarla sobre pilotes y sabiendo que era una loma y que teníamos que hacer manejo de aguas, cómo no íbamos a hacerlo parte de la experiencia, generamos esta cascada que está viendo, o sea, que la casa está viendo directamente hacia esta como water feature y que en época lluviosa se vuelve como algo que cambia por completo la experiencia de la casa, genera ruidos, atrae animales. Pudimos plantar gracias a eso un tipo de vegetación como diferente, más como de más sombra en una zona que era bastante deforestada. Y a los lados de las lomas realizamos parte de las estrategias regenerativas, era conectar con la tierra, realizamos diferentes tipos de siembra de especies como productivas a pequeña escala. Del lado oeste, en donde recibía más sol, plantamos especies que son más resistentes a la sequía, especies como hierbas, especies que podían potenciar la experiencia de un temazcal donde hacían ceremonias acá abajo, también ayudar a la cocina que está allá en la casa principal. Y del otro lado, donde teníamos más sombra, generamos unas bermas, muchísimo menos impacto, sin tener que construir muros, donde se pudiera retener agua en diferentes niveles, generar un pequeño microclima en donde pudiéramos tener un jardín de bananas, que bueno, ahora está crecido, hay como 7 tipos de bananas diferentes en la propiedad. Y bueno, esto que les veníamos a enseñar realmente son unas cuantas aprendizajes que hemos tenido. Nosotros constantemente estamos explorando, cuestionándonos las cosas, eso es lo mejor que se puede hacer, existen otras formas, realmente hay que hacerlo, también es otra cosa que nos preguntamos. Y bueno, en especial creo que es importante considerarlo dado la situación a nivel país que estamos viviendo en las costas. Entonces nada más queríamos contarles un poco de eso. Gracias. Gracias.